después de casarme lejos de casa. Llevo 10 años sin regresar para el año nuevo. Este año, ya lo había hablado con Eric, iríamos con nuestro hijo a celebrar con mis padres. Cuando mi madre lo supo, empezó a preparar todo con un mes de anticipación. Pero entonces, recibí un mensaje de la aplicación de boletos. Eric había comprado, una vez más, pasajes para su casa. Pensé que había sido un error, así que fui a preguntarle. Fue entonces cuando escuché su conversación con nuestro hijo. Hijo, no olvides lo que te enseñé. Si mamá pregunta, llora y dile que no quieres ir a casa de tus abuelos. Lucas sonrió con confianza. No te preocupes, papá. Me aferraré a mamá y no la dejaré irse. Pensaban que cedería, como siempre lo había hecho, pero no sabían que sus exigencias interminables ya me habían agotado, en cuerpo y alma. No dije nada. Silenciosamente, compré mi propio boleto y emprendí el camino de regreso a casa, sola. Capítulo 1. Estaba preparando el equipaje para nuestro viaje a casa cuando mi madre llamó. Hacía demasiado tiempo que no regresaba, y en cuanto respondí, no pude evitar sonreír. Mamá, llamaste justo a tiempo. Estoy haciendo las maletas ahora mismo. Dime si necesitas algo y te lo llevaré. Su voz estaba llena de emoción. Aquí tenemos de todo. No necesitas traer nada. Si hace falta algo, tu padre lo comprará cuando lleguen. Es un viaje muy largo, y tú y Eric tienen que llevar al niño. No empaques demasiado. Será incómodo. Y tengan mucho cuidado en el camino. Su preocupación no era infundada. El lugar donde vivíamos Eric y yo era bastante remoto. Primero, teníamos que tomar un autobús de 5 horas, luego un tren de alta velocidad de 38 horas, y finalmente, un taxi desde la estación para llegar a casa. Estaba preocupada porque Lucas, siendo tan pequeño, no aguantaría un viaje tan largo. Me repitió muchas veces todos los detalles, con más cuidado incluso que yo, su propia madre. Lo sé, le aseguré pacientemente. Hablamos durante 2 horas hasta que mi teléfono comenzó a calentarse, y solo entonces colgó con cierta tristeza. Pensar en que pronto volvería a verla me llenó de energía. En menos de media hora, ya tenía listas mis maletas. Después de terminar con mi equipaje, tomé un breve descanso antes de comenzar a preparar las cosas de Eric y Lucas. De repente, ¡din!, apareció una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de confirmación para un boleto de autobús. Fecha, dentro de 3 días. Destino, el pueblo vecino. Mi corazón se hundió. Los padres de Eric vivían allí. Desde que me casé con él, todos los años habíamos celebrado el año nuevo en su casa. En nuestro segundo año de matrimonio, quise volver a casa por las fiestas. Solo una vez, pero justo antes del viaje, me enteré de que estaba embarazada. Era un embarazo de alto riesgo, así que tuve que cancelar mis planes. Después, nuestro hijo nació prematuro, frágil y delicado. Mi madre tenía miedo de que un viaje tan largo fuera demasiado para él. Así que durante todos estos años, ella y mi padre fueron quienes hicieron el largo trayecto para visitarnos. Pero este año iba a ser diferente. Hablé con Eric hace un mes y acordamos ir a mi casa esta vez. Incluso me dijo, han pasado muchos años. Deberíamos llevar muchos regalos para tus padres. Entonces, ¿qué significaba este boleto? ¿Por qué había reservado, otra vez, pasajes para su casa? Traté de calmarme. Quizás lo había hecho por costumbre. Sin pensarlo, fui a su estudio para aclarar la situación. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuché su voz desde dentro. Lucas, no olvides lo que te enseñé. Si mamá pregunta, llora y dile que no quieres ir a casa de los abuelos. Mi mano tembló en el aire. Por un momento, pensé que había oído mal, pero en el siguiente segundo, la voz infantil de mi hijo sonó con firmeza y seguridad. Entendido, papá. No dejaré que mamá vaya con la abuela. Capítulo 2. A pesar del impacto en mi corazón, mantuve la calma y llamé a la puerta del estudio. Adentro, Eric estaba trabajando en su escritorio, mientras Lucas armaba bloques de Lego a su lado. Padre e hijo fruncieron el ceño al mismo tiempo, como si mi presencia hubiera interrumpido su armoniosa escena. Ocultando la amargura en mi mirada, pregunté con voz tranquila, pero con pleno conocimiento de la respuesta. Acabo de recibir un mensaje. ¿Por qué compraste boletos para ir a casa de tus padres? ¿No habíamos acordado ir a la casa de mi familia este año? ¿Te equivocaste al comprarlos? El ceño de Eric se frunció aún más, claramente molesto por mi tono distante. ¿Qué es eso de tus padres? Llevamos años casados y todavía hablas así. Luego desvió el tema. Este año no iremos. Díselo a tu mamá. Iremos cuando tengamos tiempo. Primero me criticaba por hablar con distancia, y al siguiente segundo, revelaba su verdadera cara. ¡Qué hipócrita! No perdí tiempo en discutir sobre eso y le pregunté con frialdad, ¿por qué este cambio repentino?
Dame una razón. Te dije hace un mes que quería pasar el año nuevo con mi familia. Mi mamá ha estado esperando con ilusión. Y ahora sales con esto. ¿Cómo se supone que le explique esto? Eric me miró con fastidio, como si el problema lo estuviera causando yo. ¿Soy yo el que está causando problemas? ¿Por qué tienes que volver justo en Año Nuevo? Es la época más ocupada del año. Si voy a la casa de tu familia, ¿qué pasa con mi trabajo? ¿Y si me necesitan en la oficina? Casi me río en su cara. ¿De verdad pensaba que era indispensable? ¿Que la empresa colapsaría sin él? ¿Y Lucas? Eric continuó. Ha estado en la escuela todo el semestre y ahora solo tiene unas semanas de vacaciones. ¿Le preguntaste si quiere ir? ¿No crees que preferiría descansar en casa en lugar de andar viajando porque tú quieres? ¿Puedes dejar de ser tan egoísta y pensar un poco en Lucas y en mí también? Siguiendo su lógica, me volví hacia mi hijo. Con voz suave, le pregunté, Lucas, ¿quieres ir con mamá a casa de la abuela? Hace mucho que no te ve, y te extraña muchísimo. Lucas siguió jugando con sus Lego, sin siquiera levantar la vista a pesar de la discusión entre su padre y yo. Gritó, si quieres ir, vete sola. Yo no voy contigo. No quiero ver a la abuela. Quiero pasar el año nuevo en casa de los abuelos. Escucharlo era una cosa, sentirlo era otra, y en ese momento, aún tenía en sus manos el mismo set de Lego que mi madre había comprado especialmente para él y enviado desde el extranjero. La casa estaba cálida, pero yo me sentía como si me hubieran sumergido en hielo, como si la temperatura bajo cero del exterior se hubiera infiltrado en mi sangre, deteniendo su flujo. Por suerte, lo que había escuchado antes en la puerta ya me había preparado. Me recuperé rápidamente y les dejé solo una frase, hagan lo que quieran. Un fruto forzado nunca será dulce. Si ellos no querían ir, entonces yo me iría sola. Capítulo 3. Faltaba solo una semana para el año nuevo. Había reservado boletos para dentro de 2 días, planeando quedarme en casa aproximadamente una semana antes de regresar. Pero ahora, quería irme de inmediato, sin una fecha de regreso definida. Al regresar a mi habitación, revisé los boletos. El último autobús de esta noche ya estaba agotado. Opté por la siguiente mejor opción y cambié mi billete para el primer autobús de la mañana siguiente, salida a las 6 de la mañana. Eso significaba que debía levantarme a más tardar a las 5 de la mañana. Después de programar mi alarma y revisar mi equipaje una vez más, fui al baño a lavarme. Cuando salí, me encontré bloqueada por 2 figuras, una grande y una pequeña. ¿Dónde está la leche de Lucas? ¿Sabes siquiera que la mejor hora para que un niño la tome es antes de las 9 de la noche? Mira la hora que es. La voz de Eric tenía un matiz de impaciencia. Miré el reloj, 9:17 de la noche. Lucas siempre había tenido un sistema inmunológico débil y enfermaba con facilidad. No le gustaba el olor de la leche, así que había dedicado mucho esfuerzo a mejorar su sabor para que se acostumbrara a tomarla cada noche. Lo hice por amor, pero ese amor no debía convertirse en un arma para atacarme. Secándome el cabello con la toalla, pasé de largo junto a ellos. ¿Acaso no tiene manos? ¿O es que tú tampoco tienes? Si quiere leche, que la sirva él mismo. El rostro de Eric se endureció. ¿De verdad sigues molesta solo porque no vamos a la casa de tu familia? ¿Es para tanto? Mis manos se detuvieron en seco mientras una oleada de agotamiento me invadía. De repente, no quería seguir viviendo así. ¿Qué sentido tenía todo esto? Con voz tranquila, dije, divorciémonos. No soy su criada. No estoy aquí para atenderlos a cada momento. Era la primera vez que mencionaba el divorcio. Ni siquiera en nuestras peores discusiones lo había dicho antes. Sin embargo, ahora, las palabras salieron con facilidad, un impulso, pero también una decisión largamente meditada. Había estado enterrado dentro de mí durante años, acumulándose con el tiempo hasta que finalmente brotó. Eric se quedó paralizado, mirándome con asombro. Por un instante, vi un destello de pánico en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Nicole, no digas cosas tan hirientes solo porque estás molesta. El divorcio no es algo que se diga a la ligera. El niño está aquí. El pequeño rostro de Lucas me miró con reproche. Ambos creían que solo estaba diciendo cosas sin pensar, pero después de tantos años, simplemente estaba agotada. Dejar ir podía tomar 10 años, o podía tomar solo un instante. No me molesté en explicarme. Intentar razonar con alguien que fingía no entender era perder el tiempo. Sin decir nada más, me di la vuelta y volví a mi habitación. Capítulo 4. Eric no volvió a la habitación, ni siquiera cuando me quedé dormida. Siempre era así. Cada vez que discutíamos, se encerraba en el estudio, esperando a que yo cediera y fuera a buscarlo. Tal vez fue porque lo consentí demasiado en el pasado que ahora tenía esa seguridad. Recuerdo que, cuando éramos novios, un día recibió una llamada de su casa. No sé qué le dijeron, pero se quedó en silencio todo el día.
sin sonreír ni una sola vez. Esa tarde, mientras paseábamos, se quebró en lágrimas y me confesó que yo era la única persona en el mundo que lo amaba sin condiciones. El amor de sus padres, según él, siempre venía con exigencias, tenía que ser el mejor, ganar becas cada año, enviar dinero a casa. Solo entonces sus padres le decían algunas palabras cariñosas, pero de manera superficial. Me dolió escucharlo. Yo nunca había carecido de amor. Mis padres siempre habían sido mi refugio, dándome la seguridad y la confianza que necesitaba. Así que le prometí que lo amaría para siempre. Desde ese día, sin importar quién tenía la razón, yo siempre era la primera en pedir perdón. Pero mañana tenía un largo viaje por delante. No tenía tiempo para preocuparme por dónde dormiría él esta noche. Solo quería descansar bien para prepararme para lo que venía. El sonido de la alarma me despertó. La cama estaba vacía. Solo yo estaba ahí, anoche, sin preocuparme por Eric ni Lucas. Había dormido mejor que en mucho tiempo. Arrastrando mi maleta, salí en silencio de la casa en la que había vivido durante 10 años. El frío bajo cero me entumeció las manos y los pies, pero el pensamiento de volver a casa mantuvo mi corazón caliente. Solo cuando subí al autobús tuve tiempo de pensar en lo que vendría después. No sabía cómo explicarle todo a mis padres. Cuando presenté mi solicitud para la universidad, no quería irme lejos. Así que elegí una escuela local. Eric, en cambio, venía de un pequeño pueblo subdesarrollado y había trabajado duro para ingresar a la universidad de mi ciudad. Fue allí donde nos conocimos. Nos enamoramos y soñamos juntos. Aún recuerdo aquellas frías mañanas de invierno en la universidad. Siempre me costaba levantarme temprano y, por dormir unos minutos más, muchas veces me saltaba el desayuno. Cuando Eric lo descubrió, comenzó a despertarse 20 minutos antes cada mañana para hacer fila y comprar mis bollos al vapor favoritos. Todavía puedo verlo caminando hacia mí bajo la nieve, con las manos enrojecidas por el frío, sacando con cuidado los bollos humeantes de su abrigo. La nieve cubrió mi vista, y también mi corazón. En ese entonces, nuestro amor era puro. Después de graduarnos, cuando hablamos de matrimonio, mis padres querían que nos quedáramos en la ciudad. Pensaban que lo mejor era estar cerca, para poder cuidarnos mutuamente. Pero Eric había aprobado el examen del servicio civil en su pueblo y estaba decidido a volver para contribuir a su comunidad. Cuando decidí casarme con él y mudarme lejos, mi madre intentó detenerme. Me explicó con detalle los problemas y dificultades de casarse lejos de casa. Pero, joven y cegada por el amor, ignoré todas sus advertencias y seguí a Eric a su pueblo. Nunca imaginé que la vida matrimonial sería completamente distinta a lo que había soñado. Capítulo 5. Pensé que los dos trabajaríamos, que construiríamos nuestro hogar juntos, esforzándonos en nuestras respectivas carreras. Pero cuando quedé embarazada, Eric empezó a insinuarme, de manera sutil y no tan sutil, que debía renunciar a mi trabajo y quedarme en casa para enfocarme en el embarazo. Era un embarazo riesgoso. Por el bienestar del bebé, cedí. Cuando nació, planeaba volver a trabajar, pero el niño enfermaba cada pocos días. Postergué mi búsqueda de empleo, convenciéndome de que regresaría cuando mejorara. Pasé mis días corriendo de un departamento del hospital a otro, llevándolo en brazos, consultando a médicos sin descanso. Al final del día, mi contador de pasos en WeChat marcaba más de 20,000 pasos, más agotador que cualquier trabajo. Aún así, ver su carita cada vez más sana y rosada me hacía sentir que todo valía la pena. Cuando finalmente su salud mejoró, empecé a pensar en trabajar de nuevo. Pensé en contratar a una niñera para que lo cuidara, pero Eric insistió con voz tranquila. Es muy pequeño aún. Necesita a su madre. Una niñera nunca lo cuidará con el mismo cariño que tú. Cada vez que intentaba separarlo de mí, lloraba y hacía berrinches. Una vez más, cedí, y así, me quedé en casa durante 8 años. Dicen que la distancia hace crecer el cariño, pero la rutina lo desgasta. A medida que crecía, mi hijo dejó de buscarme para todo. En su lugar, empezó a criticarme. Mamá, ¿por qué siempre estás en casa sin hacer nada? Eres una adulta. ¿Vas a dejar que papá te mantenga toda la vida? Mamá, no me llames por mi nombre en la puerta de la escuela. Es vergonzoso. Admiraba a su padre, siempre vestido con trajes elegantes, con esa presencia imponente. Cada vez que hablaba de Eric con sus compañeros, lo hacía con orgullo, pero cuando le tocaba hablar de mí, tartamudeaba y evitaba dar detalles. Un día, cuando fui a recogerlo de la escuela, lo escuché decirles a sus amigos, ella es nuestra niñera. Me quedé allí, inmóvil. La maestra joven a mi lado me miró con una expresión incómoda, sin saber qué decir. Lo entendía, los niños pasan por etapas así, pero eso no hizo que doliera menos. Capítulo 6. Al hacer la conexión para tomar el tren de alta velocidad, recibí un mensaje de Eric. ¿Dónde estás?
Te fuiste sin avisar. Ni siquiera preparaste el desayuno. ¿Cómo se supone que Lucas aguante con el estómago vacío? Deja de hacer berrinches. Ya te desahogaste. Ahora vuelve a casa. El mismo tono autoritario de siempre. El mismo que me cansaba hasta la médula. Yo misma no había desayunado en mi apuro por alcanzar el tren. ¿De verdad creía que me iba a preocupar por ellos en este momento? Ignorando sus mensajes, contacté a una abogada que conocía y le pedí que redactara un acuerdo de divorcio y lo enviara a la casa de Eric. Cuando lo recibiera, entendería de una vez por todas que esta vez no había vuelta atrás. 10 años de matrimonio, y más de una vez había pensado en dejarlo todo, tolerar el machismo de Eric, la indiferencia y el rechazo de mi propio hijo. Me pregunté, ¿vale la pena seguir aferrándome a esto? ¿Ellos lo valen? Era como un juego de apuestas en el que, a medida que apostaba más y más, mis victorias se volvían cada vez más escasas. Ahora, viendo en retrospectiva, ¿qué me quedaba? Había renunciado a demasiado por esta familia y, aún así, no había recibido ni siquiera el respeto más básico. El futuro era largo. ¿De verdad quería seguir viviendo así? Mi madre solía decirme, si algo resulta ser muy diferente a lo que esperabas, corta tus pérdidas a tiempo. Todo lo que había entregado, que quedara como una simple broma. Ya tenía 32 años, pero si despertaba ahora, esperaba que aún no fuera demasiado tarde. Capítulo 7. Nicole seguía sin responder a los mensajes de Eric. Mientras tanto, el estómago de Lucas ya llevaba horas rugiendo de hambre. Sin otra opción, Eric lo llevó a una cafetería cualquiera en la planta baja del edificio. El lugar estaba abarrotado. Lucas apenas comió un par de bocados antes de dejar los palillos sobre la mesa y negarse a seguir comiendo. Los bollos estaban fríos. La leche de soya, demasiado dulce. Nada que ver con lo que preparaba Nicole. Y no era solo el niño el que estaba siendo quisquilloso. Eric tampoco pudo tragar la comida. Un creciente enojo se apoderó de él. Nicole estaba siendo completamente irracional. Solo por una tontería como irse a casa por Año Nuevo. ¿De verdad había decidido marcharse sin más? ¿De verdad había abandonado a su esposo y a su hijo por un simple desacuerdo? ¡Qué infantil! ¿Cómo podía una mujer adulta seguir comportándose como una adolescente rebelde que huye de casa? Sobre todo, ¿por qué someterse a semejante viaje? Si extrañaba tanto a sus padres, ¿no podían ellos venir a visitarla en su lugar? Porque nunca podía ponerse en su lugar, pensar un poco en él. Eric tomó una decisión, esta vez no cedería. La dejaría a su aire hasta que ella misma se diera cuenta de su error. Las horas pasaron. Llegó la noche y Nicole aún no regresaba. Tampoco había respondido a ningún mensaje. Por primera vez, Eric sintió una punzada de inquietud. Nicole no tenía familiares en esta ciudad, ni amigos cercanos. ¿A dónde podía haber ido? ¿Le habría pasado algo? Ese pensamiento le hizo un nudo en el estómago. Agarró su abrigo y estuvo a punto de salir a buscarla. Pero, al llegar a la puerta, se detuvo. Si salía a buscarla, ¿no estaría dándole la razón? Si cedía ahora, sentaría un precedente, un paso atrás hoy, y luego vendrían 100 más. No podía permitir que Nicole pensara que con una rabieta podía salirse con la suya. Ignorando la inquietud en su interior, se obligó a creer que, para mañana, todo volvería a la normalidad. Capítulo 8. Incluso cuando ya estaba en la puerta de mis padres, seguía sin saber cómo explicarles todo. Dudé un momento antes de llamar. Cuando mi madre abrió la puerta, la sorpresa y felicidad en su rostro disiparon de inmediato mi nerviosismo. Mi llegada inesperada llenó de alegría a mis padres. Sobre Eric y Lucas, no dije mucho. No quería preocuparlos. Durante la cena, cuando surgió el tema, lo pasé por alto rápidamente. Parecía que mis padres ya habían notado algo, sin hacer preguntas innecesarias. Simplemente continuaron sirviéndome comida en silencio, mostrándome su apoyo sin necesidad de palabras. La casa había sido renovada por completo, y la distribución me resultaba un poco extraña. Pero cuando llevé mi equipaje a mi antigua habitación, me quedé sorprendida al ver que seguía exactamente igual que hace 10 años, limpia y ordenada, con la ventana apenas abierta para dejar entrar aire fresco. Un cálido sentimiento me envolvió, disipando por completo el cansancio del viaje. Después de 3 días disfrutando de la compañía de mis padres, compartiendo comidas y conversaciones tranquilas, Eric finalmente perdió la paciencia y me contactó. ¿Por qué no me avisaste que ibas a casa de tus padres? ¿Cuándo piensas volver? Necesito una explicación. ¿Y qué es esto del acuerdo de divorcio que me enviaste? ¿Intentas asustarme? ¿De verdad crees que no me atreveré a divorciarme? Sus preguntas eran constantes. Su tono, agresivo. Le respondí con calma, no tengo tiempo para juegos. Hablo en serio sobre el divorcio. La voz de Eric bajó un poco. ¿Y nuestro hijo? ¿Acaso le preguntaste qué opina antes de tomar esta decisión?
Este era mi matrimonio. ¿Por qué debía forzarme a seguir en él solo por el niño? Le respondí con firmeza. Cuando nos casamos, tampoco le preguntamos su opinión. Y aún así, lo hicimos. Eric quedó en silencio por un instante. Después, dijo fríamente, no te daré la custodia de nuestro hijo. Haz lo que quieras. Respondí con indiferencia. De todas formas, siempre ha preferido estar contigo. Por un largo rato, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Sin pensarlo 2 veces, colgué el teléfono. Capítulo 9. Pasaron 3 días y Nicole aún no volvía a casa. Una sensación extraña de pánico comenzó a apoderarse de Eric. Ella nunca había estado enojada con él por tanto tiempo. Además, su hijo era lo que más le importaba en el mundo. Incluso en sus peleas más fuertes, Nicole siempre le enviaba mensajes preguntando por Lucas. Justo cuando Eric estaba considerando llamar a la policía, recibió un mensaje de su suegra. ¿Por qué Nicole regresó sola? ¿Tuvieron una pelea? El rostro de Eric se puso rojo de vergüenza. Como siempre, culpó a Nicole en su interior. ¿Por qué tenía que involucrar a los mayores? ¿Qué les había dicho? ¿Y si ahora pensaban que él la había tratado mal? Se limitó a responder con evasivas, sin dar demasiados detalles. Sabiendo que Nicole estaba a salvo, Eric se tranquilizó. Ya no le importaba hacerla esperar. Mientras regresara pronto, él la recibiría sin rencores. Para él, todo esto no era más que un pequeño conflicto matrimonial. Hasta que recibió los papeles del divorcio, Eric la llamó de inmediato, convencido de que solo intentaba asustarlo. Pero la voz de Nicole era firme. No estaba jugando. Eric endureció el tono de su voz, pero solo él sabía el miedo que empezaba a crecer en su interior. Intentó usar la custodia de su hijo como amenaza, pero Nicole no se inmutó. Estaba dispuesta a dejar atrás incluso a Lucas. Había perdido su última carta. Esa noche, mamá durmió a mi lado, como cuando era niña. Nos quedamos bajo las mantas, susurrando en la oscuridad. Si no eres feliz allá afuera, vuelve a casa. Este siempre será tu hogar. Me acurruqué en su pecho y rompí en llanto. Años de sufrimiento reprimido se convirtieron en lágrimas, hasta que ya no quedó ninguna por derramar. Cuando les dije a mis padres que quería divorciarme, no intentaron detenerme. Solo me dijeron que respetaban mi decisión. En la víspera de Año Nuevo, mis padres y yo cocinamos nuestros mejores platillos. La mesa estaba repleta de comida deliciosa, humeante y llena de aromas tentadores. Hacía tanto tiempo que no disfrutaba una cena de Año Nuevo. Durante los últimos 10 años, siempre había estado demasiado ocupada. En casa de los padres de Eric, yo era la única que cocinaba para toda la familia. Cuando finalmente llevaba el último plato a la mesa, ya casi todo estaba comido. En lugar de guardarme un asiento, me decían que había tardado demasiado, como si solo estuviera allí para servirles. Ni siquiera me trataban como a una invitada. Pero ahora, en casa, por fin podía respirar. Justo cuando mis padres y yo íbamos a brindar, la puerta sonó. 2 visitantes inesperados. Eric estaba en la entrada, cargado con bolsas de regalos, con Lucas a su lado. Fruncí el ceño. ¿Qué hacía aquí? Ya le había dejado las cosas claras por teléfono. De todas las fechas posibles, tenía que venir justo en Nochevieja. Qué repulsivo. Sin ocultar mi desagrado, le solté. ¿Qué quieres? La sonrisa en el rostro de Eric se congeló, tosiendo incómodo. Intentó explicar. Lucas quería verte. Lloró y rogó para venir. Lucas me miró en silencio. Por primera vez, su expresión no era de desprecio. Asintió tímidamente, como si tuviera miedo. Qué raro. El mismo niño que solía fingir que no me conocía en público. De repente me extrañaba. Qué lástima, porque yo no lo había extrañado en absoluto. Capítulo 10. No tenía idea de cómo había estado cuidando Eric a Lucas, pero en solo unos días, el niño parecía otra persona. Su cabello era un desastre. Su cara estaba hinchada y sus mangas tenían manchas de comida. Lucas levantó los brazos, queriendo un abrazo. Lo poco que quedaba de mi instinto maternal me decía que no lo rechazara. Pero cuando se acercó, el hedor agrio de su cuerpo sin lavar me hizo dar un paso atrás de manera instintiva. Lucas se detuvo, con los ojos enrojecidos, sin saber qué hacer. Seguía siendo mi hijo. El lazo de sangre entre nosotros era algo que no podía negar, pero ya no podía abrazarlo como antes, sin reservas. Mientras tanto, Eric estaba actuando de manera excesivamente cortés con mis padres, como si fuera la primera vez que los conocía. Recordé cómo, en aquel entonces, mis padres lo habían recibido con calidez, solo porque les había dicho de antemano, es el hombre que amo. Por favor, no le hagan las cosas difíciles. Esta vez, su actitud era fría. El hecho de que no lo hubieran echado a patadas ya era bastante generoso. Eric tomó su copa y bebió 3 tragos como castigo, bajando la cabeza. Papá, mamá,
Lamento mucho haberlos preocupado en Año Nuevo. Vine a disculparme con Nicole. Ella quiere divorciarse. ¿Podrían convencerla de que lo reconsidere? Mi madre no tardó en responder, su voz filosa como una navaja. Oh, no nos llames, papá y mamá. Ya firmaste los papeles de divorcio con nuestra hija. A partir de ahora, cada quien por su lado. Mi padre, sentado a un lado, agregó con una frialdad absoluta. Si tuviéramos que dar un consejo, sería que nuestra hija salga de tu infierno lo antes posible, para que tu familia deje de tratarla como una sirvienta. Nunca estuvimos de acuerdo con que se casara lejos de casa. Y ahora que ha vuelto, solo mira en lo que la has convertido. Tan delgada que parece un poste de luz. Tuve que contenerme para no reír. La verdad, en estos pocos días en casa, ya había subido un poco de peso. Pero mi padre estaba tan metido en su discurso que hasta dejó escapar unas lágrimas. El rostro de Eric se puso pálido, incapaz de levantar la cabeza ante la reprimenda. El resto de la noche, se quedó ahí, bebiendo en silencio. En el pasado, tal vez lo habría detenido. Quizás incluso le habría preparado una sopa para la resaca con cariño. Pero ahora, solo tenía un único pensamiento en la cabeza. Está a punto de terminarse el licor más preciado de mi padre. Capítulo 11. El año nuevo llegó con el repique de las campanas. La gala del festival de primavera estaba por terminar, pero Eric seguía sin irse. Mi madre ya había llevado a Lucas a dormir. Lucas era mi hijo. Que él se quedara en casa tenía sentido. Pero, Eric, ahora que era un extraño, ¿qué hacía todavía aquí? ¿De verdad tenía la cara para quedarse? Por suerte, ni siquiera él era tan descarado. Cuando vio que nadie tenía la intención de ofrecerle un lugar para quedarse, por fin entendió la indirecta y se fue. A la mañana siguiente, Lucas entró corriendo a mi habitación con entusiasmo. Me extendió el teléfono, como si me estuviera ofreciendo un tesoro. Su tono era inusualmente amable. Mamá, mira, ya le expliqué todo a mi maestra. Le dije que tú no eres nuestra niñera. Eres mi mamá. Sus grandes ojos me miraban con súplica. ¿Puedes, por favor, no divorciarte de papá? Todos dicen que cuando los padres se divorcian, los niños se convierten en huérfanos abandonados. Lucas había heredado mis rasgos, sus cejas y sus ojos eran casi idénticos a los míos cuando era niña. Siempre que me pedía algo con esa cara, me costaba negarme. Me agaché hasta quedar a su altura y le pregunté, dime, Lucas, ¿no quieres que me divorcie de tu papá porque de verdad me quieres? ¿O solo tienes miedo de quedarte sin nadie que te cuide? Por supuesto que es porque te quiero, mamá. Lucas ni siquiera parpadeó al decirlo. Una mentira perfectamente ensayada. Lástima que su actuación fuera pésima. Sus ojos esquivos y la manera en que apretó los labios lo delataron al instante. Dejé escapar una risa baja y amarga. Ya conocía la respuesta. Y aún así, dolió. Un dolor sordo en el pecho, como una herida que nunca terminaba de sanar. Mi decisión de divorciarme no cambiará por nadie, ni siquiera por mi propio hijo. Toda mi vida había vivido con esperanzas, solo para ser decepcionada una y otra vez. Tal vez ya era hora de que alguien más sintiera lo que era esa decepción. Capítulo 12. Eric seguía sin rendirse. Me pidió que nos viéramos para hablar, en la misma calle que solíamos frecuentar en nuestros años universitarios. Muchas tiendas seguían cerradas por las fiestas. La calle estaba vacía, en un silencio extraño, tan distinta a la energía vibrante de antes, como nuestro matrimonio. Eric intentó con todas sus fuerzas encontrar temas de conversación, recordando el pasado, intentando recuperar lo que ya estaba roto. Pero, en realidad, yo apenas podía recordar esos días. 10 años de un matrimonio infeliz los habían borrado por completo. ¿Te acuerdas de aquel puesto de caldos picantes donde siempre comíamos? Hoy está abierto. ¿Quieres ir a comer allí otra vez? No tenía idea. En mi ciudad, la comida siempre había sido ligera y de sabores suaves, pero en su tierra, todo era graso, pesado y muy picante. En aquel entonces, no iba porque me gustara, sino porque a él sí. Incluso después de casarnos, adapté mi forma de cocinar a sus gustos. Al principio, mi estómago no lo soportaba. Me dolía constantemente y pasaba días con malestar. Con el tiempo, mi cuerpo se acostumbró a los sabores intensos, pero acostumbrarse no significa que me gustara. Sonreí con indiferencia. Ya no me gusta el caldo picante. Mejor no. ¿Ya no te gusta? Eric apretó los labios. Entonces, olvídalo. Finalmente, dejó de hablar del pasado. Las historias siempre comienzan con pasión y fuego, pero al final, solo queda el silencio. Capítulo 13. El camino había llegado a su fin, cuando Eric se ofreció a llevarme a casa. Pensé en Lucas, que seguía allí, y decidí no rechazarlo. Al llegar, mi prima estaba de visita con su hija para celebrar el año nuevo. Llevábamos años sin vernos, apenas nos reconocimos.
Gritamos de emoción y nos abrazamos fuertemente, sintiéndonos eufóricas. Me tomó de la mano, y nos sumergimos en una conversación tan animada que, sin darme cuenta, me olvidé por completo de Eric. Después de un rato, mi prima animó a su hija. Cariño, saluda a tu tía. La niña, muy bien educada, me llamó con dulzura. Tía, qué niña tan adorable. Sonreí y saqué un sobre rojo. Sin darme cuenta, mi voz se volvió más tierna. Aquí tienes, un sobre de la suerte de tu tía. Cómprate algo bonito. Mi sobrina lo tomó con ojos brillantes y respondió con una voz aún más dulce. Gracias, tía. Estiré los brazos, queriendo abrazarla. Antes de que pudiera hacerlo, Lucas salió disparado de la habitación como un cohete. Empujó a mi sobrina al suelo y gritó. Ella es mi mamá, ¿tú no puedes abrazarla? Me quedé helada. De inmediato, ayudé a mi sobrina a levantarse, protegiéndola detrás de mí. Miré a Lucas, ese niño que era al mismo tiempo familiar y un completo extraño. ¿En qué momento se torció todo? Mi madre me había amado incondicionalmente. Yo había crecido con ese amor y se lo había devuelto de la misma manera. Con Lucas, había hecho lo mismo, pero en vez de amor, él me pagó con vergüenza y rechazo. Afuera, le daba pena decir que yo era su madre, reduciéndome a una niñera. En casa, me desvivía por él. Me aseguraba de que no le faltara absolutamente nada, pero en vez de gratitud, solo me exigía más. Me gritaba, me trataba sin respeto alguno. Y ahora, cuando por fin había decidido soltarlo, era él quien se aferraba a mí. Una furia ardiente subió por mi pecho. Hice exactamente lo mismo que él, lo empujé de vuelta. Lucas, pídele disculpas a tu prima. Lucas me miró, con el rostro herido e incrédulo. No hice nada malo. Soy tu hijo. Mantuve mi expresión firme. Si de verdad sigues considerándote mi hijo, entonces discúlpate. Solo es un juego de niños. No hace falta exagerar tanto. Eric, que había estado callado, finalmente intervino. Ni siquiera le dirigí una mirada. Esta es mi casa. Si no te gusta, llévate a tu hijo y vete. Capítulo 14. El séptimo día del año nuevo. Eric tuvo que volver al trabajo. Dejó a Lucas conmigo. Desde aquel incidente, apenas le dirigía la palabra. Estaba demasiado ocupada enviando currículums y yendo de entrevista en entrevista. No tenía tiempo para él. No tenía energía para él. Poco después, conseguí trabajo en una empresa. Mi vida empezó a parecerse a la de su padre. Salía temprano y volvía tarde. Todos los días me vestía con elegancia para ir a trabajar, convertida en la imagen de la madre que Lucas siempre había querido, pero no parecía feliz. A medida que se acercaba el inicio del curso escolar, Lucas me detuvo una mañana antes de que me fuera a trabajar. Me miró con esperanza en los ojos. Mamá, ya casi empieza la escuela. Pronto me iré. ¿Podrías pedir un día libre para estar conmigo? Negué con la cabeza sin dudarlo. Lo siento, no puedo. El proyecto en el que estoy trabajando es demasiado importante. No puedo dejarlo. Su rostro se ensombreció. Aún sin rendirse, insistió. ¿Es más importante que yo? No respondí. Simplemente pasé de largo. Abrí la puerta y salí. Mis acciones hablaban por sí solas. El amor de una madre es, por supuesto, incondicional, pero quien lo recibe debe ser digno de él. Un mes después, terminé con éxito mi proyecto. Recibí una buena bonificación y unos días libres. Era momento de cerrar ciertos capítulos de mi vida. Capítulo 15. Esperé en la oficina del registro civil unos 10 minutos antes de que Eric finalmente apareciera. Iba vestido de manera decente, pero apestaba a alcohol. Sus ojos, enrojecidos y cansados, revelaban la verdad. No había dormido en toda la noche. Yo tampoco. Pero en mi caso, fue por la emoción. ¿Por qué no durmió él? No tenía interés en saberlo. Eric forzó una sonrisa débil. Nicole, hoy te ves hermosa. ¿Me recuerdas a cuando estábamos en la univer? Detente. Lo interrumpí antes de que pudiera seguir. No hace falta hablar de historias viejas y gastadas. Cuando salimos del registro civil, mi rostro resplandecía de felicidad. Mientras tanto, Eric estaba pálido como un fantasma. Parecía un hombre que acababa de ser devorado por el vacío. Aún así, todavía no se rendía. Me agarró la manga con cautela y preguntó. Nicole, si traslado mi trabajo a tu ciudad, ¿puedo volver a conquistarte? Por supuesto. Un destello de esperanza iluminó su mirada, solo para ser destrozado por mis siguientes palabras. Tú tienes derecho a intentarlo, y yo tengo derecho a rechazarte. Su expresión se desplomó, como un hombre que había perdido hasta la última migaja de dignidad. Se marchó tambaleándose. Y yo, seguí caminando, hacia mi nueva vida. Capítulo extra. Eric siempre había tenido miedo. Todo el mundo decía que la mayoría de las parejas universitarias terminaban rompiendo después de graduarse,
especialmente si estaban en una relación a distancia. Él sabía desde hacía mucho tiempo cuáles eran los planes de Nicole tras la graduación. Siempre había querido quedarse en esa ciudad, su hogar, donde estaban su familia y sus amigos. Él también quería quedarse, pero los padres de Eric temían que, si se alejaba demasiado, los abandonara por completo. Nosotros te criamos, te mantuvimos, si no regresas, eres un desagradecido. Eric los odiaba, pero no podía escapar de ellos. Así que se esforzó por conseguir un puesto gubernamental en su ciudad natal y le dijo a Nicole que quería regresar para desarrollar y construir su tierra. Pensó que ella dudaría, después de todo, nunca había planeado vivir lejos de sus padres. Pero, para su sorpresa, ella dijo que estaba dispuesta a ir con él. Eric sabía que Nicole había recibido una oferta de trabajo en una gran empresa de su ciudad. Ella nunca se lo mencionó, y él fingió no saberlo. En silencio, se prometió a sí mismo que la trataría bien por el resto de su vida. En su segundo año de matrimonio, Nicole comenzó a extrañar su hogar y quiso visitarlo. A Eric no le gustaba la idea, pero no tenía razones para negarse. Por suerte, antes de que pudiera irse, descubrió que estaba embarazada. El embarazo era inestable. Renunció a la idea del viaje. Entonces, Eric la convenció de dejar su trabajo y dedicarse por completo a criar a su hijo. Con el tiempo, su mundo se redujo. Su círculo social se hizo cada vez más pequeño. Al final, Eric y su hijo se convirtieron en el centro de su vida. Pasaron los años. El niño creció. Nicole volvió a hablar de visitar su hogar. Eric no entendía. ¿Por qué tenía tanta obsesión con volver? ¿No se había casado con él? ¿Acaso este no era su hogar ahora? ¿Se estaba arrepintiendo? ¿Había descubierto por fin que este lugar no valía la pena y quería volver a su ciudad? No iba a permitirlo. Así que intentó detenerla, pero solo logró alejarla aún más, hasta el punto de llegar al divorcio. Eric todavía no entendía. ¿Por qué Nicole estaba tan decidida a dejarlo? ¿Qué había hecho tan mal? ¿Por qué lo trataba como a un hombre condenado a muerte? ¿Acaso no la había tratado bien? Él ganaba dinero para ella, le daba todo y nunca la obligó a trabajar. ¿No era suficiente? No había apostado, no había derrochado dinero en mujeres, comparado con otros hombres que habían sido abandonados por sus esposas. Él se creía completamente inocente, o al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Intentó recuperar a Nicole, pero ella ya había tomado su decisión. Después del divorcio, Eric vivió en un estado de letargo. En el trabajo, cometía error tras error. Su jefe lo insultaba sin piedad todos los días. En casa, olvidaba recoger a Lucas de la escuela. Cada vez, su hijo era el último niño esperando solo. Lucas lo odiaba. No quiero vivir contigo. Quiero a mi mamá. Todo es tu culpa. No dejaste que mamá volviera a su casa. Por eso nos dejó. Eric lo ignoró. Nicole ni siquiera había peleado por la custodia. Hace mucho que había dejado de importarles. ¿Con qué derecho venía ahora a reclamar? Vivían en ciudades distintas. Si nadie lo intentaba, jamás volverían a verse. Hasta que no pudo más, fue a su edificio y esperó. Después de tanto tiempo, finalmente la vio. Nicole se veía feliz. Caminaba con sus padres, sonriendo mientras conversaban. Eric intentó recordar cuándo fue la última vez que vio a Nicole sonreír así, pero por más que lo intentó, no pudo. ¿Acaso siempre había estado tan agotada? La siguiente vez que la vio fue en una reunión de excompañeros. Sentado en un rincón, miraba la entrada, esperando, preguntándose, ¿vendría? Finalmente, apareció, pero no venía sola. Un hombre la acompañaba. Se movían con demasiada confianza, demasiada cercanía. Eric no se atrevió a mirar, no se atrevió a preguntar, no se atrevió a saber. Huyó. Después de eso, Eric comenzó a beber. El alcohol era un milagro. Todo desaparecía. El dolor, el arrepentimiento. Nicole se enamoró de la embriaguez. Solo cuando estaba borracho podía verla otra vez. Incluso cuando vomitaba sangre, se aferraba a la botella, sin soltarla, hasta que, una noche, no despertó. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, como si, al final, estuviera teniendo el sueño más dulce.